Saludos, apreciados hermanos, infinitas gracias a nuestro buen Dios por darnos esta oportunidad de estar nuevamente con ustedes y compartir la palabra de nuestro Dios. Hemos venido en este tiempo analizando el tema central de las Sagradas Escrituras. Ese tema central es nada menos y nada más que nuestro glorioso Salvador Cristo Jesús. Recuerden ustedes que Jesús les dijo a los judíos de su época que escudriñaran las Escrituras porque a ellos les parecía encontrar en estos escritos la vida eterna, y Jesús añadió que las Escrituras daban testimonio de él. Cuando Jesús se está refiriendo a las Escrituras, no se está refiriendo a ningún libro del Nuevo Testamento, porque para esa época no estaban escritos. Se está refiriendo a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento, según las palabras de nuestro glorioso Salvador, que es la palabra de Dios hecha carne, si Él dice que las Escrituras dan testimonio de Él, es porque realmente es así. Por lo tanto, vamos a continuar con la ayuda del Señor analizando este tema. Hemos dicho en nuestra enseñanza de ayer que hay 456 profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Abundante, ¿verdad? Sí, pero aparte de estas profecías mesiánicas, encontramos nosotros en el Antiguo Testamento tipos que son ejemplos, que son sombras de la realidad. El antitipo es la realidad, y en el antitipo vamos a encontrar el cumplimiento de aquellas sombras, de aquellos ejemplos. Ya estuvimos nosotros viendo que, por ejemplo, Abel es un tipo de Jesús. Vimos también que cuando encontramos el relato del diluvio, Noé y el arca, también eso es un claro tipo de la persona de nuestro Salvador. Hoy vamos a hablar de un personaje bastante extraño que aparece en el Antiguo Testamento. Vamos a irnos, por lo tanto, al libro de Génesis, al capítulo 14, y vamos a estar leyendo desde el verso 8 en adelante. Esta historia seguramente usted, mi amado hermano, la conoce. Usted habrá ya escuchado enseñanzas sobre esta historia. Pero permítame leer, por favor, nuestro pasaje, que nos dice de la siguiente manera: y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Aramfel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fue. Bueno, aquí nos está relatando la Biblia cuando Lot, el sobrino de Abraham, fue tomado prisionero. Abraham, con sus siervos, obtiene una contundente victoria, liberando de esta forma a su sobrino Lot. Y miremos lo que ocurre a partir del verso 17 de este capítulo 14 del libro de Génesis. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos
y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí aparece por primera vez en el relato de las Sagradas Escrituras este personaje enigmático llamado Melquisedec, a quien la Escritura lo identifica como rey de una ciudad llamada Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec sale, bendice a Abraham y Abraham pues también bendice a Melquisedec dándole los diezmos de todo. Es la primera vez en la Escritura que se va a mencionar a este rey y sacerdote llamado Melquisedec. Pero no solamente en esta porción de las Escrituras se nos habla de Melquisedec, sino que cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y de manera muy especial a la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 7 vamos a ver lo que el autor de este libro nos tiene que decir con respecto a este personaje enigmático. Miremos por favor capítulo 7, desde el verso 23 en adelante, nos dice lo siguiente las Sagradas Escrituras. Vamos a leer por favor desde el verso número 15 para tener más clara la idea del autor, ¿no? Y esto es aún manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues será testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró al Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aquí en el Nuevo Testamento se vuelve a hablar de Melquisedec, pero lo interesante es que el autor de esta epístola, que por cierto no sabemos quién sea, va a tomar uno de los salmos donde también se habla de Melquisedec, y es el salmo, y quiero que usted lo pueda ver, lo pueda ver conmigo, en el salmo 110, perdón, el salmo es, sí, salmo 110, vamos a leer: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Este salmo, mis amados hermanos, como muchos otros salmos, es un salmo mesiánico. Habíamos eso mencionado el día de ayer con respecto a la cantidad de profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento. Ok, no nos olvidemos que el autor de esta epístola a los hebreos está tomando uno de los salmos para hablarnos con respecto a el sacerdocio de Jesús y por ende el sacerdocio de Melquisedec, ¿no? Hemos tomado el Salmo 110, hemos leído un versículo, pero necesitamos leer algunos otros versículos de este salmo para tener más clara la idea de lo que el autor nos está diciendo, ¿no? Jehová enviará desde Sión, dice el verso 2, la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad
tienes tú el rocío de tu juventud, juró Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, los llenará de cadáveres, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Todo este Salmo 110 es un salmo que habla también de nuestro amado Salvador. Pero en este salmo se compara el sacerdocio de Jesús con el sacerdocio de Melquisedec. Se dice en el verso número 4 que Jehová juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. ¿A quién le está diciendo esto Jehová? Le está diciendo a su hijo, que su hijo tendría un sacerdocio para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, Melquisedec es un tipo de Jesús. Pero no se olviden, mis amados hermanos, que ciertas cosas del tipo se pueden aplicar al antitipo. Vamos a ilustrarlo de esta forma. En el tabernáculo, por ejemplo, hay muchos tipos de Jesús. Pero no todo lo que existía en el tabernáculo era un tipo de Cristo. Y aquellos que sí eran un tipo de Cristo no lo eran en la totalidad de sus características, sino en ciertas características que hacen una clara referencia a nuestro amado Salvador. Aquí se ha tomado como tipo de Jesús a Melquisedec, así como se tomó como tipo a Abel, así como se tomó como tipo de Jesús a Noé, así como se toma como tipo la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto y que es confirmada como un tipo en el Nuevo Testamento. Pues Jesús dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. Jesús es el antitipo, Jesús es el cumplimiento, Jesús es la realidad de esa sombra encontrada en la serpiente de bronce en el Antiguo Testamento. Lo mismo podemos decir con respecto a Melquisedec. Melquisedec era rey, Melquisedec también era sacerdote. Pero permítame leer otra porción de las Escrituras y para ello vamos a tener que volver a la epístola a los Hebreos, al capítulo número 7, donde vamos a ver algunos otros detalles que el autor sagrado nos da con respecto a este enigmático personaje del Antiguo Testamento. Mire por favor Hebreos capítulo número 7. Vamos a ver, ya leímos Hebreos capítulo 7. Vamos ahora a Hebreos el capítulo 10. Vamos a ver aquí lo que las Escrituras nos dicen con respecto a los tipos, porque esto es muy importante que lo dejemos establecido, ¿no? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la sombra, el tipo, lo que hemos venido mencionando, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es contundente esta porción de las Sagradas Escrituras, mis apreciados hermanos.
en el Antiguo Testamento encontramos la sombra de las realidades que se manifiestan claramente en el Nuevo Testamento, en la persona de nuestro glorioso Salvador. Pero este autor de la epístola a los Hebreos nos va a decir algo sumamente significativo. En el capítulo 7 de esta epístola a los Hebreos, vamos a leer desde el verso 11, y permítame leer, mis amados, porque quiero que podamos tener claro esta enseñanza que hoy con la ayuda de Dios le estamos compartiendo a ustedes. Dice el autor de esta epístola: si pues la perfección fuera por el sacrificio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Y de aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque el manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Note usted que el autor a los Hebreos habla mucho de los sacrificios antiguos testamentarios como un tipo del sacrificio de Jesús. Y así también el autor a esta epístola habla mucho sobre ese sacerdocio levítico que fue cambiado por el sacerdocio de Jesús. Y para dar peso a su argumentación, el autor habla de este personaje enigmático del Antiguo Testamento. Veamos, por favor, en última instancia, el capítulo 7 de esta epístola a los Hebreos, porque este Melquisedec, nos dice el verso número 1, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. En todo este capítulo y en algunas otras porciones de esta epístola se habla de este misterioso personaje llamado Melquisedec. Melquisedec, según lo que está diciendo aquí el autor, es un personaje histórico, pues el libro de Génesis así también lo menciona, ¿no? Que cuando Abraham volvió de la derrota de los reyes, le salió al encuentro Melquisedec, rey de Salem. Pero aquí en esta epístola se dan detalles con respecto a Melquisedec. En primer lugar, se dice que el nombre de Melquisedec tiene dos significados. En primer lugar, significa rey de justicia, Melec, y en segundo lugar, rey de Salem, la ciudad donde este rey y sacerdote gobernaba. Y Salem significa paz. O sea, es un personaje histórico, Melquisedec. Fungía como rey en Salem y también como sacerdote. Pero aquí el autor dice algo interesante con respecto a Melquisedec. Dice que era sin padre, sin madre, sin genealogía,
que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante, o siendo hecho tipo, al Hijo del Hombre, permanece para siempre. Bueno, ahí sigue hablando otras cosas el autor con respecto al sacerdocio del Antiguo Testamento. La pregunta que surge, mis amados hermanos, ¿es literal esto que está diciendo el autor de que Melquisedec no tenía papá, no tenía mamá, no tenía genealogía, no tenía principio de días, o sea, fecha de nacimiento, ni tampoco fecha de defunción? Si esto fuera así, Melquisedec no sería una persona humana. Melquisedec sería divino, porque ninguna persona ha venido a esta existencia sin tener un papá, tener una mamá, tener una genealogía, tener un principio de día y tener un fin de día. Hay una excepción con respecto al Señor Jesús, que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Ahora, permítame decirle algo con respecto a Melquisedec. ¿Qué dicen los judíos, los rabinos judíos? Los rabinos judíos dicen que Melquisedec era descendiente de Jafet, que había conservado la verdadera fe en Dios, que Melquisedec era rey y sacerdote al mismo tiempo en esta ciudad llamada Salem. Es decir, Melquisedec era una persona de carne y hueso. ¿Por qué entonces el autor dice aquí que sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días y sin fin de días? Lo que está diciendo aquí el autor es que no se puede mostrar la genealogía, que se desconoce quién fue el papá, que se desconoce quién fue la mamá de este rey sacerdote en la época de Abraham. Pero los nombres y la función de Melquisedec son un claro tipo de la persona de Jesús, porque Jesús, al igual que Melquisedec, es rey de justicia. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento se nos dice que llamarán a Jehová en aquel día, y cuando se habla de aquel día o se habla de un día o del día final o de los últimos días o de los últimos tiempos, esas son profecías mesiánicas. Entonces, y en aquel día, en el día del fin, en el día donde la gracia se manifieste, llamarán a Jehová, justicia nuestra. Y ese Jehová, justicia nuestra, es aquel que con su muerte en la cruz nos justificó. Por eso dice el autor a los Hebreos que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús no solamente es rey de justicia como lo era Melquisedec, sino que también Jesús es el rey de la paz. Recuerden ustedes que cuando Isaías habló del nacimiento de este niño, dijo que se llamará a su nombre Dios fuerte, Padre eterno, admirable consejero, príncipe de paz. Y Melquisedec era el rey de Salem o el rey de la paz. Por eso es que Jesús dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Cuando Jesús nació
en Belén los ángeles cantaban, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Por qué? Porque había nacido ese rey, ese salvador, ese rey de justicia, ese rey de paz. Por esto es que el autor a esta epístola a los hebreos va a mostrar a través de su exposición la superioridad de Jesús. La superioridad de Jesús sobre los ángeles, la superioridad de Jesús sobre Moisés, la superioridad de Jesús sobre Josué, la superioridad de Jesús sobre los sacrificios levíticos, la superioridad de Jesús sobre el sacerdocio levítico. Por eso es que en esta epístola a los hebreos encontramos nosotros las admoniciones más fuertes de todas las epístolas del Nuevo Testamento. Ninguna epístola es tan dura como esta epístola a los hebreos. Aquí encontramos que se dice que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, porque el autor está mostrando la superioridad de Jesús. Que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo del Hombre, que tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El autor en esta epístola combina la doctrina con la exhortación. Muestra la superioridad de Jesús y por ende advierte el peligro de deslizarse, el peligro de desviarse, el peligro de descuidar la salvación. De hecho, miren ustedes, mis amados hermanos, que en el capítulo 10 de esta epístola, cuando el apóstol habla aquí de la superioridad de Jesús, este apóstol, este autor va a decir algo pues realmente sorprendente, ¿no? De manera muy especial para aquellas personas que no se están congregando. Miren ustedes, dice Hebreos 10, 24, 25 y 26, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ha venido hablando de la superioridad de Jesús. Y dice, bueno, a causa de la superioridad de Jesús, debemos de considerarnos los unos a los otros, debemos estimularnos al amor, pero también dice, no dejando de congregarnos, como algunas personas tienen por costumbre. Pero no termina aquí la exhortación del apóstol. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, ese porque es una palabra conectora. Lo que ha dicho lo va a seguir, lo relaciona con lo que ahora está diciendo. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es decir, que aún el hecho de congregarnos conlleva lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Si no nos estamos congregando, estamos desvalorizando el sacrificio de Cristo en la cruz. Y dice el autor, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Usted recuerda esa admonición tan fuerte en el capítulo 6 de esta epístola a los hebreos.
durísimo, porque dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venido y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Mis amados hermanos, la superioridad de Jesús sobre todas las instituciones y todos los personajes en el Antiguo Testamento. Melquisedec tuvo papá y tuvo mamá. Lo que dice el autor es que no se sabe quién fue su papá y su mamá. Tuvo un principio de día y tuvo un final de día. Pero en cambio Jesús es eterno. Por eso es la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Porque ¿qué ángel se encarnó? Ningún ángel se encarnó. Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de hombre y estando en la condición de hombre, de esclavo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, debemos de ajustar nuestra vida a la palabra de Dios. Obedecer al Señor. Pues la Biblia nos habla de Él. A Él tenemos que oír, a Él tenemos que imitar, a Él tenemos que obedecer. Debemos de hacer conforme al modelo que se nos ha mostrado en el monte. Ese modelo es Jesús. Por eso los tipos en el Antiguo Testamento apuntan a Jesús. La Biblia, toda ella, tiene un tema central, el Señor Jesús. Recuerde que camino de Emaús, Jesús les dijo a los discípulos, tan torpes son, tardos de entendimiento, para comprender todo lo que se dijo de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos, todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento tiene un tema central, Jesús, y el Nuevo Testamento con mayor razón. Los 4 evangelios hablan de Jesús. El libro de Hechos habla de la extensión del ministerio de Jesús. Las epístolas, la doctrina de Jesús. Y el Apocalipsis, la revelación de Jesús. Por lo tanto, mis amados, atendamos con mayor diligencia las cosas que hemos oído, las cosas que hemos aprendido, no sea que nos deslicemos. Si hay alguien de quien tenemos que aferrarnos, es Jesús. Si hay alguien de quien tenemos que apasionarnos, es Jesús. Si hay alguien a quien tenemos que servir, adorar, obedecer, es la persona de nuestro amado Salvador. Espero que esta palabra le bendiga, que esta palabra le edifique. Jesús es el Rey de justicia. Jesús es el Rey de la paz, como lo prefigura Melquisedec. Qué bueno es saber que tenemos un Rey que hace justicia. ¿Usted está pasando por injusticias? No pelee usted, deje que sea Él el que haga justicia. El Señor va a hacer justicia. Disfrute la paz de Jesús a pesar de la injusticia de la que usted haya sido objeto. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por este tiempo. Si usted tiene una petición de oración, por favor, escríbanos a nuestro correo restauracion2008@hotmail.com. Estaremos orando por usted. Queremos saludar a los hermanos que están con nosotros, a nuestro amigo, el siervo del Señor Carlos Pozo, allá en la provincia de Manabí. Un abrazo muy cordial, te estamos extrañando, Carlos, queremos verte. A nuestro hermano Pedro Yagual también, que está en la sintonía, a nuestra hermana Teresa, y a cada uno de los hermanos que siempre pues nos acompañan. Vamos a orar, vamos a visualizar a nuestro
a nuestro Rey de justicia, a nuestro Rey de paz, el Señor Jesús. Padre, te bendecimos en esta tarde. Te damos gracias por esta palabra. Y de manera especial, Señor, queremos darte gracias por Jesucristo. No solamente nuestro soberano, sino nuestro Rey de justicia. Es muy probable que muchos de tus hijos hayan sido tratados injustamente. Que muchos de tus hijos sean víctimas de la injusticia que campea en estos días. Pero confiamos que tú harás justicia a tus hijos. Y que a pesar de las injusticias, en nuestro corazón no va a haber rencor. En nuestro corazón tu paz va a reinar. Porque así como eres el Rey de justicia, eres el Rey de la paz. Que esa paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de nosotros. Oramos por nuestra hermana Julie Carpio, por sus hijos, por su esposo Dani Briones. Te ponemos esta familia en tus manos, Señor. Que puedas obrar en ellos. Que ellos puedan vivir para ti. Porque es la mejor forma, la única forma de que un hogar pueda funcionar bien cuando el esposo, la esposa, los hijos se postran ante ti. Señor, bendice a nuestra hermana Julie, bendice a su esposo Dani, a sus hijos, bendíceles, y que tu paz sea en esta familia. En el nombre de Jesús pedimos por todas las personas que estén atravesando momentos difíciles, por las personas que están enfermas. Te pedimos ahora, Señor, que pongas tu mano sanadora sobre ellos. No importa el nombre de la enfermedad, creemos que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, que tú no has cambiado. Por lo tanto, Señor, pon tu mano sanadora sobre las vidas que la necesitan. Salva al perdido. Esa es la enfermedad más grave que el ser humano tiene, sus delitos y sus pecados. Que las personas puedan reconocerte como el Rey, el Señor de sus vidas. Gracias te damos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Mis amados, muchísimas gracias. Ha sido muy placentero compartir este tiempo con ustedes. Espero haber sido de bendición, de edificación para ustedes. Nos veremos en una próxima oportunidad, si el Señor en su gracia así lo permite. Shalom, la paz de Dios sea con ustedes, en el nombre de Jesús. Amén